Muy buenos días, amigas y amigos internautas. Bienvenidos a Autopística, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Les habla el doctor Jaime Rodríguez Cancel y, como en ocasiones anteriores, me acompaña el doctor Jaime Parch Macmillan. En esta ocasión tenemos un invitado que ya ha compartido con nosotros, pero que siempre tiene algo nuevo que decir, alguna publicación, algún comentario pertinente sobre asuntos de naturaleza económica. Me refiero al doctor Francisco Catalá Oliveras, quien es un distinguido ex catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico, además consultor laboral y cooperativo. Bienvenido a Autopística. Muchas gracias, muy honrado de estar aquí con ustedes. Honrados nos sentimos nosotros con tenerlo a usted con nosotros. En esta ocasión hemos querido aprovechar una coyuntura muy particular que ha sido la publicación de La Promesa Rota, una mirada institucionalista a partir de la figura del gobernador Rexford Guy Tocqueville. Y digo aprovechar la coyuntura porque, además de algunos comentarios en torno a este libro, que es el más reciente, trabajar otros temas y otras publicaciones que nos parece que son muy pertinentes en la coyuntura económica actual. Me refiero a textos publicados anteriormente como Elogio de la Imperfección, El Callejón del Sapo, Teoría y Gestión de Cooperativismo, y Democracia Obrera, Autogestión o Privatización. Somos un poco ambiciosos en términos de todos estos temas, pero vamos a hacer un esfuerzo por compartir con las amigas y amigos internautas estos asuntos que, reitero, son muy importantes en la coyuntura histórica contemporánea. Como dije, vamos a dar comienzo con unos comentarios en torno a La Promesa Rota. En el caso de las instituciones que impuso el gobierno estadounidense en Puerto Rico, en esa primera parte del pasado siglo XX, me estoy refiriendo al periodo entre 1900 y el 1940, ¿qué impacto tuvo desde la perspectiva económica? Bueno, las instituciones quedan resumidas en ese periodo en las leyes Foraker, la ley Foraker de 1900 y la ley Jones de 1917. Pero el mundo económico de 1900 a 1940 está dominado por lo que yo denomino en el libro la soberanía del monocultivo azucarero. Ciertamente esa era la industria por excelencia, tanto en términos de producción como en términos de exportación. Esa industria azucarera estaba dividida más o menos en dos sectores. Una que eran los centralistas, que también cultivaban azúcar, que tenían su particular asociación, la Asociación de Productores de Caña, y luego, posteriormente, va a haber una asociación de colonos, pero desde el principio existen los colonos de caña, que eran colonos individuales radicados en Puerto Rico, que luego van a tener conflictos. Pero hay algo muy interesante desde el punto de vista del gobierno que no ha sido destacado en la historiografía, y es que yo creo que del 1900 al 1941, cuando llega Tocqueville, en Puerto Rico había una especie de régimen parlamentario. Eso lucirá un tanto extraño, y era que los líderes de los partidos políticos dominantes actuaban como primeros ministros y el gobernador actuaba como jefe de Estado. Entonces los líderes eran muy hábiles. Como había varios nombramientos presidenciales, colocaban, por ejemplo, al auditor, que era de nombramiento presidencial, en contradicción con el gobernador. Siempre se estaban peleando y eso debilitaba el poder del gobernador. El gobernador era en parte una figura decorativa, excepto en el manejo de la policía, en el manejo de la represión. Lo demás era participar en los desfiles e ir a los clubes cívicos, hasta el extremo de que el gobernador no preparaba el presupuesto. Desde 1926, el entonces gobernador Towner delegó eso en el auditor. Eso termina con Tocqueville. Pero además había otro fenómeno.
los partidos políticos eran los que practicaban la política del despojo. Se repartían los puestos en las agencias. La llamada coalición, por ejemplo, hay formalmente un acuerdo que está publicado en ese famoso libro de Bothwell, de 100 años de lucha política, donde el Partido Republicano y el Partido Socialista, al configurar la coalición, se dice, bueno, tú vas a tener estos puestos electivos, pero además vas a tener, el Partido Republicano va a tener estas agencias y ahí va a dominar a los empleados y a nombrar a los empleados. Y el Partido Socialista va a tener estas otras. Se los repartían, pero no únicamente se repartían los nombramientos, se repartían las cuotas políticas, porque entonces los empleados venían obligados a darle cuotas a los partidos políticos. Las cuotas las recogía el jefe de agencia y prácticamente se las descontaban en el origen. Eso era, esa práctica estuvo vigente, y esto es sorprendente, hasta 1957. En la historia política de esa primera parte del siglo XX, entre 1900 y la década del 30, el dominio de las corporaciones azucareras ausentistas era prácticamente absoluto. No solamente el control económico, sino también el control político. La Gran Depresión incorpora también unos cambios, unas transformaciones, precisamente por la intervención del Estado en los asuntos de naturaleza económica. El nuevo trato lleva esos cambios, impone esos cambios en los Estados Unidos, pero tiene también unas consecuencias importantes para Puerto Rico. Hay un concepto que elabora en ese periodo de la Gran Depresión a finales de la Segunda Guerra Mundial, y es lo que llama el institucionalismo. Me gustaría que lo definiera y lo explicara en términos de las consecuencias que eso tuvo para la economía y la política puertorriqueña. Sí, la escuela institucionalista económica en Estados Unidos se cuaja en Estados Unidos desde el principio del siglo XX. Su máximo exponente era un crítico social un tanto excéntrico, que se llamaba Thorstein Veblen. Básicamente las instituciones, como las definen ellos, son las maneras de hacer las cosas, las normas que regulan a las organizaciones sociales. Pero estos institucionalistas se convierten en diseñadores de instituciones, sobre todo diseñadores de instituciones públicas, y van a tener una gran influencia, tanto académica como política, a lo largo de la década del 20 y del 30. Es en el 30 que cuaja realmente como proyecto político bajo la administración de Franklin Delano Roosevelt. Realmente el brain trust de Roosevelt era un brain trust institucionalista. Ahí estaba Berle, ahí estaba Dowell, y el gobierno va a ser eminentemente dominado por pensadores institucionalistas. Son ellos los que, bajo por ejemplo la inspiración de John R. Commons, fundan el Seguro Social en el 1935. Son los que articulan la ley para reglamentar al sistema financiero que estuvo vigente hasta hace pocos años, hasta la administración de Clinton, la famosa ley Glass-Steagall. Esa se legisla en el primer año de Roosevelt, en el 1933. Tennessee Valley Authority, toda una serie de instituciones en el campo agrícola. Así que tanto en la dimensión de la producción, en la dimensión de la reglamentación, como en la dimensión de el bienestar social, van a estar activos estos institucionalistas a lo largo de la década del 30. En el caso de Puerto Rico, eso se refleja con la fundación de dos organizaciones federales. Una es la PRERA y otra es la PRA. La PRERA era eminentemente asistencialista, la PRA va a estar orientada a la producción y es la que organiza una serie de cooperativas y comienza la organización de la energía eléctrica, lo que luego se convertirá en la Autoridad de Fuentes Fluviales. No, a ver, donde llega Tugwell,
y entiendo que Stockwell empieza a buscar implementar sus ideas, ¿no? Sus proyectos, ¿no? A ver si pueden hablar un poco sobre los proyectos de Stockwell, el impacto que tuvieron, que entiendo que tuvieron un impacto de largo alcance, ¿no? En el proceso económico del país. Sí, hay dos cosas importantes con Stockwell, o varias, pero quiero destacar dos. En el 1939, antes de ser el gobernador de Puerto Rico, estaba en la Comisión de Planificación de Nueva York, bajo el alcalde Fiorero La Guardia, y para esa época él estudió las corporaciones escandinavas, el concepto de la corporación pública. Y dos, para esa época también escribe su famosa artículo, que realmente inicialmente fue una conferencia, del Cuarto Poder, que era la organización de una junta de planificación independiente del poder legislativo y el ejecutivo. Le llamaba el Cuarto Poder porque vendría después del ejecutivo, legislativo y judicial. Esas dos ideas, una relacionada con las corporaciones públicas y otra con la junta de planificación, Stockwell se reflejan en la gestión de Stockwell en Puerto Rico. Claro, coincidieron varios elementos. El Partido Popular, que había heredado en cierta medida el programa del Partido Socialista de 1928, que es un programa progresista antes de la coalición, pero que lo había desarrollado, también tenía ideas análogas. Ya en el programa del Partido Popular se está hablando de la reforma agraria, que luego se concretiza en la fundación de la Autoridad de Tierras, que va a ser una corporación pública. Pero estas ideas de la corporación pública que tenía Stockwell van a cuajar casi instantáneamente. Es increíble que en solo 5 años se hiciera tanto en la formación, en la consolidación de la Autoridad de Fuentes Fluviales, en la formación luego de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, Autoridad de los Puertos, Autoridad de Comunicaciones. Así que forma todo un andamiaje de corporaciones públicas orientadas evidentemente a proveer la infraestructura del país. Por otro lado, establece la Junta de Planificación, el negociado de presupuesto, una oficina de estadísticas, el Banco de Fomento. En este caso, en el caso de la Junta de Planificación, la concibe efectivamente como una entidad independiente. Luego tiene diferencias con la mayoría legislativa, que era la del Partido Popular, y transan por una entidad semi-independiente, pero que no estaba adscrita ni al legislativo ni al ejecutivo. Viene a estar adscrita al ejecutivo posteriormente, en el 1949, con una nueva legislación que pasa a ser una dependencia adscrita a la oficina del gobernador, cosa que Stockwell criticó muchísimo. Pero ciertamente, la naturaleza de las corporaciones públicas y esa concepción de la planificación se reflejan nítidamente en la administración de Stockwell del 41 al 46. Algo que me parece que se debe de subrayar resulta ser el periodo de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se da ese capitalismo de Estado donde se observa las inversiones directas en nuevas pequeñas industrias, muchas de ellas importantes para la exportación, el cartón, el vidrio y otros, zapatos y otras importantes. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, con toda la oleada anticomunista, los albores de la Guerra Fría, y una Guerra Fría que siempre fue una Guerra Fría porque no hubo que esperar a finalizar la Segunda Guerra Mundial cuando ya prácticamente estaban mirándose los unos a los otros. Digo todo esto porque finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos emergen como la potencia victoriosa, pero todavía más importante, la acreedora del mundo, con capitales para exportar. Y eso es lo que permite la Operación Manos a la Obra. La Operación Manos a la Obra no fue una gran idea, fue una coyuntura que se aprovechó. Ahora, algo muy importante que también se plantea en el libro es que esta coyuntura nos va a llevar a un modelo no de desarrollo económico, sino un modelo desarrollista.
y un modelo dependiente en términos de la importación de capital, y eso es clave para entender entonces toda la transformación y la deformación de la economía en la segunda parte del siglo XX. Yo creo que tus premisas son absolutamente correctas. En esa época se da una coyuntura muy particular que hemos repetido, y es que coincide un partido reformista en la Asamblea Legislativa, que era el Partido Popular, estaba en su momento reformista, un gobernador radicalmente institucionalista, que era Tocqueville, el nuevo trato en Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como tú muy bien anticipas, le proveyó a Puerto Rico una especie de barrera proteccionista que le permitió desarrollar unas industrias locales. Pero además, como había gastos de guerra, y esos gastos de guerra no se orientaban únicamente a armamento, sino hubo también construcción de carreteras y demás, eso también tuvo un saldo positivo. Pero quizás lo que ilustra el cambio de la administración de Tocqueville a las administraciones posteriores es una institución, una organización, que es la Compañía de Fomento Industrial. Esa compañía inicialmente se funda para atraer capital exterior, pero no exclusivamente para eso, sino como incubadora. Era incubadora empresarial, y de ahí es que nacen pues estas industrias que tú estabas mencionando, como la del cartón, la de ladrillos y demás, que por cierto nacen también otras empresas, no en la compañía, sino que nacen espontáneamente de dulces y de sacos, porque tienen que sustituir importaciones ante la interrupción comercial que provoca la Segunda Guerra Mundial. Luego que termina la Segunda Guerra, con la ley de incentivos contributivos del 47, cambia la concepción de la compañía de fomento y deja de ser incubadora y se convierte únicamente en promotora de capital exterior. Yo creo que ahí el error estribó, a mi juicio, en haber dejado de ser incubadora. Tocqueville nunca se opuso realmente a que hubiera importación de capital, pero sí se oponía a que la importación de capital fuera el eje y que estuviera montado en exenciones contributivas. Dijo que a la larga eso iba a ser oneroso para el Estado, pero concebían a la Compañía de Fomento Industrial como incubadora no únicamente de empresas estatales, sino de empresas privadas y de cooperativas. Es decir, se incubaba en la Compañía de Fomento Industrial y podía pasar a manos privadas. Lo importante es que continuara su función como incubadora. Esa función de incubadora terminó tajantemente a fines de la década del 40. Entonces, inclusive, la Compañía de Fomento Industrial se convierte en una especie de subsidiaria de la Administración de Fomento Económico, lo que hoy es el Departamento de Desarrollo Económico, y pasa a menos realmente. Quería preguntarle como investigador, entiendo que este estudio de Tocqueville, ¿no? y su impacto en Puerto Rico tiene mucho que ver también con nuestra coyuntura actual. A ver si puede comentar un poco sobre esa relación entre la experiencia que relata aquí en el libro y lo que estamos pasando ahora un poco como sociedad. Bueno, en esa época Tocqueville anticipa que si el proceso de industrialización se basa exclusivamente, no que no se necesitara capital del exterior, pero si se basa exclusivamente o casi exclusivamente en capital exterior, no se va a desarrollar una clase empresarial autóctona. Y hoy día lo que estamos viviendo es una gran debilidad en la clase empresarial. Realmente yo para decirlo jocosamente, hace un tiempo tuve un diálogo con un amigo marxista, que como ustedes saben, pues para ellos la dialéctica es un proceso y un método clave. Y yo le dije, pero aquí la dialéctica está en suspenso, porque aquí no hay confrontamiento de fuerzas. Aquí lo que hay es confrontamiento de debilidades. Tú tienes una clase trabajadora asalariada disminuida, una clase empresarial débil y un gobierno, para decirlo elegantemente, desconcertado. Así que esa debilidad de esos actores económicos, Tocqueville la anticipa, pero además Tocqueville hizo algo que hoy día sería inusitado. Como
Por un lado, lo primero que hizo fue una reforma fiscal. Aumentó dramáticamente el recaudo tributario, sobre todo la contribución sobre ingresos, que se multiplicó por un múltiplo de 6. Eso sería inusitado hoy día, pero también dramatiza lo baja que era esa recaudación inicialmente. Rearticuló los gastos y logró generar a ojo público, porque hizo algo muy original. Como aumentaron las remesas provenientes de los arbitrios que paga el PROM en Estados Unidos, él creó unos fideicomisos. No todos esos fondos fueron al Fondo General, sino que creó unos fideicomisos que era una especie de ahorro público, porque anticipó que una vez terminada la queja, esas remesas iban a disminuir y íbamos a tener dificultades fiscales, y era importante contar con ese fideicomiso. Y así fue. Y claro, los fideicomisos luego pues se desembolsaron, se gastaron. Ahora tenemos también una situación de estrechez fiscal que yo creo que va a tener que resolverse por dos vías. Tiene que haber una reforma fiscal para ampliar la base contributiva, porque aquí la base contributiva está más erosionada que la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y tiene que reestructurar los gastos, pero a la misma vez tiene que plantearse un plan de desarrollo, un plan de actividad productiva, análogo a lo que planteaba Tongwell. Por un lado, hay que rescatar la agricultura, pero no ya la agricultura tradicional, sino una agricultura vinculada a una industria de procesamiento de alimentos, que esté vinculada también al exterior, tanto vía la importación como la exportación. Y se va a tener que plantear la creación de nuevas entidades empresariales. Ahora están expirando las patentes de las farmacéuticas, pues está sobre el tapete la posibilidad de transitar con empresas nacionales, locales, hacia producción de fármacos genéricos. Eso es un nuevo reto, con tasas de rentabilidad más bajas, porque después de todo las patentes lo que crean son un monopolio que se traduce en ganancias extraordinarias. Así que eso está sobre el tapete para ir alterando y ampliando la base productiva de Puerto Rico. Uno de los logros más significativos de este texto, desde mi perspectiva, es ese encuentro entre la historia y la economía. Todos sabemos que el estudio de la historia está bajo asedio, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos, en Europa. La historia resulta ser muy inconveniente, ¿verdad? Y crearle problemas a aquellos que se dedican a fabricar los discursos del mercadeo. Vuelvo otra vez que hay un excelente encuentro entre la historia y la economía, y este periodo es clave para entender los orígenes de muchos de los problemas actuales. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de cómo finalizada la Segunda Guerra Mundial surge el proyecto de desarrollo económico, el discurso del desarrollo económico, Raúl Prebisch, de la CEPAL, y en el caso de Puerto Rico se convirtió en una caricatura del desarrollo que llamamos desarrollismo, se ha llamado desarrollismo. Pero en ese encuentro de historia y economía hay una verdad que plantea muy bien usted, sobre el hecho de que ahí se sientan las bases de lo que usted llamó en el texto la disfuncionalidad económica. O sea, ese modelo era incapaz de su génesis de producir unos resultados distintos a los que nosotros hemos alcanzado al presente. Claro, se han transitado por décadas, se han cometido múltiples errores, pero en términos de sistema, de concepto, el diseño no podía producir no podía tener otro resultado que una situación crítica como la presente. Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo, porque fíjate, fue un modelo montado número uno en la atracción de capital externo, que no tarda en traducirse en remisión de ganancias hacia el exterior. Y se montó un enclave muy poco vinculado
al resto de la economía que se empieza a advertir desde la década del 50. David Ross lo acusa, uno de los historiadores de la economía de Puerto Rico, y señala muy agudamente que en los primeros 6 o 7 años de operación Manos a la Obra sucedió algo muy extraño. Se redujo el empleo en la agricultura y en la industria de la aguja lo que se esperaba, pero para sorpresa de ellos se redujo también en el comercio y en los servicios, lo que no se esperaba, y era que esta industria textil inicialmente que se estaba estableciendo en Puerto Rico estaba más vinculada a servicios en Estados Unidos que a servicios provistos por Puerto Rico. No es que no haya luego eslabonamientos entre ese enclave y el resto de la economía, pero han sido muy tenues. Los coeficientes de eslabonamiento más bajos son precisamente ahora los de las farmacéuticas. Así que ese es un problema, porque tú tienes una isla, no estoy hablando de Puerto Rico, sino una isla económica dentro de la isla de Puerto Rico, que es el enclave, importa la materia prima, exporta el producto y también remite los beneficios. Y tarde o temprano, pues eso va a crear problemas. Además, nunca ha sido suficiente como generadora de empleo. El desempleo de Puerto Rico ha sido consistentemente sobre 2 dígitos, es decir, de 2 dígitos. Además, ha provocado como consecuencia una enorme dependencia de transferencias de beneficencia, hasta el extremo de que hoy día el mercado de empleo de Puerto Rico es totalmente disfuncional, el mercado de trabajo. Solamente el 35% de las personas con capacidad de trabajar están trabajando, esa es la tasa de empleo. Y si tú le agregas los desempleados, que sería la tasa de participación laboral, el 39, 40, 41%. Eso es de los más bajos del mundo cuando tú lo comparas con países grandes, países medianos, países pequeños, países ricos, países pobres. Para darte un ejemplo, Estados Unidos y Costa Rica, dos ejemplos totalmente distintos, tienen una tasa de participación laboral sobre el 60%. No te lo comparo con Singapur, porque eso es un caso extremo, allá debe estar como por el 70%. Así que esta disfuncionalidad se expresa se manifiesta de muchísimas formas, pero quizás la más triste, la más cruda, porque es una estadística que refleja un impacto humano, es la que se refleja en el mercado de empleo. Bueno, yo quería pasar a otro texto suyo que se llama, tiene el título bien interesante, que es Elogio a la Imperfección. Y quisiera empezar con el título y uno de los ensayos, ¿no?, principales de ese texto, ¿no?, para que nos hable un poco sobre de dónde viene esa idea de la imperfección, por qué elogiarla y qué implica para, pues también, el estudio de la economía en Puerto Rico. A mí la Universidad de Puerto Rico me hizo un gran favor, y es que me asignó como una de mis tareas enseñar historia del pensamiento económico. Y eso se refleja tanto en el libro de Promesa Roca como en este libro que tú citas, de Elogio de la Imperfección. Suena un tanto contradictorio eso de elogiar la imperfección, naturalmente. Yo la manera que tengo de ilustrarlo, que es la que uso en el libro, es la de un famoso cuento, un cuento mágico, como todo lo que él escribía, de Jorge Luis Borges, que se llama Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es un campesino, un personaje fruto de esa extraordinaria imaginación de Borges, que tenía una memoria absoluta, perfecta. Pero tener una memoria absoluta y perfecta significa tener la presencia de ustedes aquí, pero tener la presencia al mismo tiempo de todas las personas con que yo he interactuado en mi vida, porque todos los recuerdo como si estuviera ocurriendo en este instante. Es decir, todos mis recuerdos están conjugados en un mismo punto del espacio temporal. Malos ratos, buenos ratos, todas las experiencias. Eso resultaría abrumador. Realmente uno colapsaría. Reflexiona Borges, el narrador en el cuento, dice, bueno, porque pensar significa abstraer, destacar detalles, olvidar. Para pensar necesitamos de la imperfección del olvido. Y de ahí parto para cuestionar la supuesta perfección o la supuesta bondad de la perfección en los modelos económicos, tanto en el modelo neoclásico capitalista como en el modelo centralista de la llamada computopía,
que en una época fue cultivado en la ya desaparecida Unión Soviética. Y de ahí nace lo del elogio de la imperfección. Por cierto, como nota jocosa, a mí, antes de escribir el libro, semanas antes de empezar, me invitaron a hablar en unas congregaciones religiosas en Caguas. Y cuando llegué, yo no sabía muy bien cómo empezar, había muchos ministros de la religión. Y a veces uno no sabe cómo abordar. Y yo dije, bueno, debo decirles una cosa que les va a chocar. Si no existiera el pecado, ustedes no tendrían oficio. Y creo que con ese ejemplo me entendieron lo que yo significaba por el elogio de la imperfección. Volvamos a ese título, porque también nos trae a la mente el contraste entre las utopías y las utopísticas. Las utopías como esos modelos perfectos que ni han existido, ni existen y probablemente no existirán. Y las utopísticas como el título de este programa, que es el concepto ese que acuñó Immanuel Wallerstein en uno de sus libros, sobre lo que verdaderamente se puede hacer. En la lectura me llama mucho la atención el contraste que hace entre esa visión utópica del pensamiento económico, empezando por Adam Smith, y la mano invisible que nadie ha visto hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo espero tratar de ver algo en lo que me resta de vida, pero no conozco a nadie que la haya visto. Así que esa visión de la mano invisible, esa idealización de lo que se llama el mercado libre, como si pudiese haber una competencia perfecta, como planteó Milton Friedman y la escuela de Chicago, es sencillamente la coartada ideológica para justificar el neoliberalismo y el fundamentalismo económico. En ese sentido, porque hoy en día, por ahí es que vienen los debates sobre las ideas económicas, ¿verdad? Uno que no estamos en un sistema de competencia perfecta, pero nos estamos moviendo a la competencia perfecta. Eso como que lo entiende esa escuela. Yo creo que ahí, frente a ellas hay otras visiones. Pero la pregunta debería de ser, y esto yo creo que es un debate importante, aunque claro, muchos lo tildarían de artificioso, de muy complicado, pero yo creo que es clave, porque si algo nosotros debemos de dejar claramente establecido es si el neoliberalismo puede representar en algún momento una verdadera libertad económica. Y lo que hemos visto en todo ese periodo de auge del neoliberalismo, de 2 décadas en el 20 y los 14 que llevan aquí, es todo lo contrario. Antes de contestar tu pregunta, debo aclarar algo para evitar equívocos, ¿verdad? Y creo que tú lo aclaraste al distinguir la utopía del título de este programa, de utopística, que a veces le llaman la literatura, hay un economista que le llama egotopías, otro le llama heterotopías. El hombre sin sueños y sin esperanzas es nada. Claro que tenemos que tener sueños y esperanzas y siempre la aspiración a mejorar nuestras relaciones sociales y a trabajar por ese mejoramiento. Así que cuando yo hago el elogio de la imperfección, para nada estoy impugnando los sueños y las esperanzas. Lo que sí estoy impugnando es el fundamentalismo y estoy impugnando unos modelos que pasan por científicos pero que no lo son. Tú lo dijiste muy bien, son racionalizaciones ideológicas. Y una de esas es competencia perfecta. La competencia perfecta presume muchos productores y vendedores que no se ponen de acuerdo entre sí, que tienen pleno conocimiento de las condiciones del mercado, es decir, son omniscientes, con un producto homogéneo, donde no existen externalidades, es decir, la actividad de unos no afecta a las actividades de otros. Es algo realmente irrealizable y donde las ganancias, fíjense qué cosa más contradictoria, los actores son movidos por el lucro, sin embargo no pueden obtener ganancias excesivas, todas son ganancias normales porque la competencia se lo impide. Eso es como un mundo de esquizofrénicos porque esa gente se va a frustrar. Así que
Schumpeter, que era un economista conservador, siempre dijo, el modelo de competencia perfecta no tiene legitimidad, pero ha servido de fundamento ideológico sin la belleza matemática ya, sino con una vulgaridad política extrema para el neoliberalismo, que es una política de privatización y de no intervención del Estado bajo la presunción de que en el sector privado priva la competencia perfecta, cuando realmente lo que privan son los oligopolios y los monopolios y las manipulaciones y las ganancias excesivas. Así que si me hablaran a mí de privatización y me dijeran, pero lo que va a dominar es esto, pues mira, yo lo entendería, pero no me vengan a hablar de privatización como si fuera a dominar la competencia perfecta, cuando no está presente ni lo ha estado nunca. Entiendo que si estamos hablando de utopística, ¿no? Y no de estos modelos basados en la supuesta perfección. En la utopística entiendo que uno va buscando unas pistas factibles para un sistema más justo, equitativo, etcétera, ¿no? Y entiendo que en su trayectoria personal usted ha optado, entre otras cosas, por las cooperativas, que lleva una vida colaborando con ese movimiento, ¿no? Y me gustaría hablar un poco sobre ese compromiso, ¿no? ¿De dónde surge ese compromiso suyo con el movimiento cooperativista? Bueno, cuando yo postulo al movimiento cooperativista como uno de los vectores de desarrollo de las sociedades, no es que sea exclusivamente el único, porque yo creo mucho en el pluralismo organizativo. Pero ciertamente, ¿de dónde nace mi interés por las cooperativas? Pues nace coincidentemente con mi interés por la autogestión obrera, casi accidentalmente. Mi consejero de tesis fue un yugoslavo, esloveno, en Georgetown, y mi tesis doctoral pues giró en torno al tema de la autogestión obrera. Y la autogestión obrera y las cooperativas pues van de la mano, claro, una visión de las cooperativas muy particular, porque el grueso de las cooperativas se han fundado no como autogestión obrera, sino como modelos de socios consumidores. Son los consumidores los que son socios de la cooperativa, no los trabajadores. Cuando yo de lo que estoy hablando es de socios trabajadores, que son dos cosas distintas. Pero ese movimiento cooperativo, las cooperativas, ciertamente no son una utopía, tienen defectos, coexisten en un entorno capitalista hostil, tienen sus alzas y sus bajas. Miren, la más exitosa de los sistemas cooperativos es el de Mondragón, en el norte de España, en el País Vasco. Exitosa hasta el extremo de tener como 80 o 90 mil trabajadores, como casi 300 empresas cooperativas, tener unos hipermercados extraordinarios como Eroski. Pues ahí también ha habido dificultades. Ahora recientemente se fue a la bancarrota una de sus empresas emblemáticas, que era la de producción de electrodomésticos, Fagor. ¿Por qué? Bueno, varias razones. Una, España está en crisis. Ahí ha habido crisis, la crisis generalizada, sobre todo en los inmuebles, en la construcción, y eso afecta la producción de productos para el hogar, de electrodomésticos. Allí que tuvo dificultades. Dos, la competencia proveniente sobre todo de Asia. El mercado común europeo se ha abierto bastante por la Unión Europea a las importaciones provenientes de Asia, particularmente de China. Y también de Turquía, que es socio. Y tres, y este es un problema interno, crecientemente en Mondragón se ha dado un fenómeno que yo creo que no es positivo, y es que los socios productores se han mantenido en un número fijo y han empezado a emplear empleados asalariados convencionales. Así que coexiste en la empresa el empleado asalariado convencional con los socios trabajadores. Y eso crea a la larga una gran división. Y yo creo que es lesivo para el principio de autogestión obrera y para el principio del cooperativismo montado en trabajadores socios. Como nota curiosa, la primera cooperativa de la etapa moderna, que se fundó en Rochdale, en Inglaterra, en un pequeño pueblo de Inglaterra, era de socios consumidores. Eso fue en el 1844, pero luego fundaron unos molinos de harina y demás, que eran de socios productores.
pero cometieron el error de combinar socios productores con trabajadores asalariados. Y eso se entiende que dio al traste con el desarrollo de socios productores en Inglaterra. Así que desde el siglo XIX hemos tenido esta tensión, digamos que dialéctica, entre socios trabajadores y asalariados convencionales. Así que esa tercera razón también creo yo que está pesando en las dificultades recientes de probablemente el sistema cooperativo más exitoso del mundo, que es Mondragón. Quisiera llamar la atención a las amigas y amigos televidentes en torno a un texto que alude a estos temas, que es El Callejón del Sapo, teoría y gestión del cooperativismo. Volviendo otra vez a este tema de gran importancia, otra vez en esta coyuntura histórica, me parece que hay dos conceptos que se trabajan con mucho detenimiento, que es el de democracia obrera y el de autogestión. En estos tiempos del neoliberalismo y el neoconservadurismo se habla, se repite de democracia, punto, ¿verdad? Sin ningún tipo de adjetivo. En una época donde, con toda probabilidad, es una de las épocas menos democráticas que ha habido en la historia, precisamente por el control, el poder de estos monopolios financieros, la debilidad de los estados y obviamente las políticas resultantes. Así que introduce este tema de democracia obrera, que yo creo, y democracia como tal, que me parece que es muy importante, y también el tema de la autogestión. Y el tema de la autogestión es un tema clave en una época de tanta desigualdad, ¿verdad? Y aunque es un tema de gran importancia que se ha planteado reiteradamente en Puerto Rico, es una de las épocas donde menos se ha observado ese proceso. ¿Cómo podemos, en torno a la propuesta del texto que acabamos de mencionar, podemos fortalecer esa democracia participativa, esa democracia obrera, y además fortalecer la visión y la práctica de la autogestión? Bueno, fíjate, cuando hablamos de democracia, casi siempre hablamos de una democracia formal que termina muchas veces en los portones de la empresa. No olvidemos que la mayor parte de las empresas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico ni siquiera están sindicalizadas, así que ni hablemos de sindicatos. Pero aún en las que están sindicalizadas, lo que tú estás creando en el seno de ese taller no es democracia, sino una tensión extraordinaria entre los dueños del capital y los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos. No debemos pasar por alto, con toda lo bien que yo hablo de los sindicatos, que trabajo mucho con ellos, que los sindicatos son producto del sistema capitalista. Son meramente un mecanismo para vender colectivamente fuerza de trabajo en lugar de venderse individualmente. Pero no rompen con ese enorme conflicto que es inherente al taller cuando está dividido entre propietarios de capital y propietarios de fuerza de trabajo. Ahora bien, la autogestión obrera y la democracia obrera presumen romper con eso, intentan romper con eso. ¿Cómo? Democratizando la gestión empresarial. Si la gestión empresarial estaría en manos del colectivo de trabajadores, esto no significa que todos los días van a hacer una asamblea para decidir cómo van a organizar el trabajo. Obviamente van a tener instancias de delegación, como se tienen en la democracia formal política. Pero pueden tener gerentes que ellos eligen o no eligen. Y además, como son propietarios de esos activos, tienen una enorme responsabilidad. Para uno ser responsable con unos activos, uno tiene que estar de alguna manera vinculado a esos activos. Cuando esos activos son del otro, o inclusive cuando los activos son del gobierno, uno ve que cuando son del gobierno realmente son de todos, pero cuando son de todos son de nadie. Y uno ve esa falta de celo en la gestión de esos activos. Pues hay que buscar mecanismos para que haya celo en la gestión de los activos. Y ese es uno de los propósitos de la autogestión obrera. Y además,
se traduce también en una gran equidad, en una gran igualdad en términos de remuneración. No únicamente tú tienes el salario formal, sino que al cabo del tiempo vas a participar de los beneficios que genere esa gestión empresarial. Claro, no todo se va a repartir en beneficios, debe haber reservas para reinvertir y demás. Pero esa en esencia es el principio del modelo, tratar de romper con el conflicto. Siempre habrá conflictos. Recuerda lo del obvio de la imperfección. Por ejemplo, va a haber conflictos generacionales. Un caso muy típico, porque hay empresas de autogestión que se da, es que los empleados que están a punto de jubilarse no le dan tanta importancia a las reservas para inversión que los empleados que les falta mucho. Pues claro, porque tienen una planificación temporal distinta. Pero es otro tipo de conflicto. Volviendo al tema, ¿verdad?, del cooperativismo, las cooperativas, en la coyuntura actual, por todas partes gente está planteando lo que ven como alternativas o vías o reinventarse, ¿no? Pero entiendo que con las cooperativas hay una experiencia dada que hay que aprovechar y aprender de ella, ¿no? ¿Qué aportación podría hacer ese movimiento en la búsqueda de unas alternativas viables a la situación actual? Fíjate, ya en la situación actual por lo menos han dado un ejemplo que no deja de ser positivo. En el caso de Puerto Rico, el fuerte de las cooperativas es la base financiera, el ojo y crédito. Porque el grueso de la base cooperativa son cooperativas de ojo y crédito, que yo lo he criticado porque deberían diversificarse más, pero ahí están. En toda esta crisis financiera, las tasas de morosidad, las tasas de crecimiento, en el caso del cooperativismo han sido positivas. Por ejemplo, las tasas de morosidad, que son préstamos malos, son más bajas en las cooperativas que en la banca comercial. ¿Por qué? Porque las cooperativas le prestan a personas de medios modestos que paradójicamente son buenas pagas. Así que yo creo que el hecho de que hayan generado indicadores positivos durante la crisis financiera es una señal buena de manejo de activos financieros. Claro, el cooperativismo tiene una presencia muy modesta, por decirlo de alguna manera, en otros campos. En el campo manufacturero es casi inexistente. En el campo de los servicios, aparte de los servicios de ahorro y crédito y aparte de los servicios de seguro, pues también es muy modesto. Tendría que incursionar hacia esos campos, algunos de los cuales son riesgosos. Así que ahí hay que abrir canales. Desafortunadamente, el cooperativismo no está un tanto fragmentado, no está integrado como movimiento y tiene cierta tensión con las instituciones públicas, gubernamentales, encargadas de reglamentar y de supervisar al cooperativismo. Hay que vencer esas restricciones, pero hay que reconocerlas, porque si no las reconocemos, estaríamos entonces postulando una idea pura sin reconocer sus imperfecciones. Retornamos al odio de la imperfección. Allá para principios de la década del 70, cuando yo finalicé mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, mi primera oportunidad de trabajo fue en la administración del fomento cooperativo. Y traigo esta anécdota porque recuerdo que para esa época todavía existía un objetivo gubernamental de que un porcentaje, casi un 20 y tantos % de la economía, se organizara de manera cooperativa, de forma cooperativa. Claro, ya en la década del 70 se comenzaba a observar las fuerzas que sencillamente entendían que ese espacio era para el capital y el mundo privado. Pero bueno, todavía en esa época el discurso era alcanzar ese objetivo. Recuerdo también, ya para la década de los, bueno, pues ya en la década del 70, década del 80, el desarrollo de las cooperativas de vivienda.
que yo creo que han sido un ejemplo extraordinario de efectividad, en el sentido de que la mayor parte de ellos han terminado los periodos en los cuales recibían subsidios. Ahora los inquilinos son propietarios, están en buenas condiciones, cuando otros edificios como la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda eran un desastre, se dañaban problemas serios de administración, y la vivienda cooperativa está ahí. Traigo esto porque indiscutiblemente en este periodo donde tiene que haber una reflexión amplia de la forma en que se va a reestructurar la economía y cómo esa economía va a ser clave para esa visión de país y esa relación con la visión de país, me parece que el espacio del proyecto cooperativo se tiene que rediseñar también, por la misma razón que acaba de mencionar, que le sirve a una población de ingresos modestos, de trabajadores responsables, y que eso en cierta medida garantiza su fortaleza. Yo sé que el modelo cooperativo no está en el radar de los políticos en este momento, ni en el radar, ni en el sonar, ni en ningún lado. Pero yo creo que hay que darle impulso a una nueva visión del potencial del cooperativismo en Puerto Rico de cara a la salida de esta situación. Tienes toda la razón. Mira, para la década del 60, el cooperativismo sí estaba en el radar, porque postularon esas metas a que tú haces alusión, de que el cooperativismo constituyera por lo menos el 25% de la economía del país. Entonces constituía el 5%, y hoy día sigue constituyendo el 5%. Relativamente, el cooperativismo no pesa más hoy de lo que pesaba hace 40 y 50 años atrás. Pero desafortunadamente entonces estaba en el radar de la clase política. Hoy no lo está. Y con relación a las cooperativas de vivienda, fíjate tú qué ha pasado en el mercado de vivienda de Puerto Rico. Todavía hay urgencias de vivienda social. Sin embargo, sobran las viviendas. Hay un inventario de viviendas que sobrepasan unos precios razonables que no se pueden vender. Entonces se ha dado esa contradicción. Y yo creo que la contradicción se ha dado eminentemente porque hubo un vacío que lo pudieron haber llenado más cooperativas de vivienda que suplían la vivienda social. Y realmente es una contradicción tan evidente tú tener viviendas que no se pueden vender y todavía tener urgencia de vivienda social. Jaime, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, es más bien una pregunta, una reflexión personal. También cuando estuve en la UPI, pues tomé varios cursos de economía, y para ser sincero, no me salieron bien. O sea, la economía, para muchos, resulta ser un tema árido, como que de poco interés, de mi experiencia. Sin embargo, y no porque está aquí, cuando leo los textos suyos, como que hay una manera de acercarse a la economía, a temas económicos, que invita a la lectura y a la reflexión. Y le pregunto sobre, tiene varias décadas de experiencia como economista y como profesor, ¿no? Entiendo que el país necesita entender mejor su economía y sus procesos económicos. Como educador, ¿qué se podría hacer para divulgar, para promover un mejor conocimiento en la población de los procesos económicos? Esa es una pregunta muy difícil de contestar y te voy a decir cuál es una de las dificultades. Para empezar, el grueso de los economistas, y aquí va una crítica a los miembros de mi gremio, están formados en esas escuelas utópicas de los modelos de competencia perfecta, y ven a los modelos de competencia imperfecta como desviaciones de la utopía, pero siguen creyendo en la utopía. Y inclusive hacen recomendaciones de política pública teniendo como parámetro los resultados teóricos que generan los modelos utópicos.
Recuerda que yo catalogo de utopía tanto el modelo de competencia perfecta como la planificación perfecta. La planificación perfecta tampoco existe. El plan perfecto no existe, como se comprobó en la Unión Soviética. Hay una institución ilegal, o había en la Unión Soviética, era porque hacían los planes para las empresas, pero no permitían que las empresas se comunicaran entre sí. Pero tiene que haber interacción entre las empresas, porque a una empresa le sobraba algo y a otra empresa le faltaba algo, ¿verdad? Esa planificación material del Gosplan de una época. Y surgió espontáneamente una institución que le llamaban el Colbachi, que era ilegal, pero lo permitían, que era una especie de intermediario que le preguntaba a esta, ¿qué te falta? Yo te lo consigo y te lo vendo, y venía este y le compraba acá, y resultaba como una especie de lubricante que llenaba los vacíos del sistema. Gracias a esa ilegalidad, gracias a esa imperfección, el sistema planificador podía más o menos funcionar. ¿Por qué? Porque estaban presumiendo una perfección que no existía, tenía que haber un lubricante para poder hacerlo operacional. Pues así pasa con los modelos de la economía occidental, y si el grueso de los economistas insisten en ello, la educación que estamos llevando no es la más adecuada. Hay que comenzar quizás por discutir problemas concretos. La abstracción, que es la construcción de modelos, es muy útil, pero tiene que partir de la realidad, no puede partir de la cabeza de la persona, tiene que partir de la realidad. Yo creo que vamos a tener que empezar discutiendo la realidad económica, cómo se ha transformado el mundo, con datos muy precisos. Tampoco hay que mitificar los datos, pero son importantes. Mira, un dato que yo destaco mucho: hace 20 y pico de años solamente había 50 tratados de comercio internacional, ahora hay más de 300. Oye, ese dato nos está diciendo algo, pues entonces hay que darle mucha importancia a la planificación del sector externo, porque el mundo es una especie de espagueti de tratados comerciales, y no podemos estar basando la discusión económica en modelos que hacen caso omiso de eso, en modelos de competencia perfecta que hacen caso omiso de eso. Hay que ir venciendo esos modelos, y yo creo que uno de los mecanismos es comenzar a discutir el objeto de estudio de la economía, para de ahí partir a construir nuevos modelos. Por otro lado, y en el elogio de la imperfección yo insisto en ello, hay que respetar los distintos abordajes. Hasta la escuela neoclásica tiene un formalismo que resulta útil, y la escuela institucionalista, y la escuela ricardiana, y la escuela marxista. Ahora, cuando tú la planteas para que las demás colapsen, y la planteas como una especie de escuela perfecta, estás cometiendo el vicio del síndrome de Funes, y eso generalmente tiene malos resultados. Tenemos tiempo para una pregunta más, y me gustaría su comentario sobre lo que voy a mencionar. Puerto Rico a nivel internacional es casi invisible. Y no solamente para la prensa, para muchos gobiernos. El país prácticamente no existe. Sin embargo, hay intelectuales sumamente prestigiosos que de vez en cuando tocan el tema de Puerto Rico. Y quisiera hacer dos comentarios en torno a eso. Hace unos cuantos años, en el Nuevo Día, recuerdo, en un suplemento dominical, salió a 2 páginas, porque casi la mitad de las 2 páginas era la fotografía de Noam Chomsky. Y Chomsky, refiriéndose a Puerto Rico, porque su artículo, para sorpresa mía, era sobre Puerto Rico, nos advertía que la situación económica del país podía transformarse radicalmente en cualquier momento. Yo entendí de esa lectura que nos estaba advirtiendo que era una situación tan frágil que en cualquier momento sencillamente podía transformarse, por no utilizar otro adjetivo. Recientemente estuvo en Puerto Rico Joseph Stiglitz, y Stiglitz hizo 2 planteamientos muy importantes, de los muchos que hace todos los días, y el primero tiene que ver con las consecuencias durante este periodo de las políticas neoliberales, y cómo eso conduce a una creciente inequidad.
Y por otro lado, me parece que el otro punto importante fue el llamado a la concertación. Sin concertación no hay salida de la crisis. Así que para finalizar, me gustaría su comentario en torno a esa fragilidad de nuestra economía, a esa creciente inequidad. No necesitábamos un gran economista para que nos viniera a decir que países como el nuestro sufren de una gran inequidad, pero su llamado a la concertación reitera la importancia de trabajar en la construcción de ese modelo, de ese proyecto de país que supere toda esta crisis. Profesor. Bueno, para la concertación vamos a tener que hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo, por un lado en el diagnóstico y por otro lado en la propuesta. Porque si no estamos ni siquiera de acuerdo en el diagnóstico, mucho menos vamos a estar de acuerdo en la propuesta. Por ejemplo, citando a Chomsky, que el modelo se iba a tornar obsoleto, ¿verdad? Los tratados comerciales. Antes Puerto Rico tenía el privilegio de acceso libre al mercado de Estados Unidos. Ya ese privilegio no está. Antes tenía unas ventajas contributivas en términos de créditos que concedía Estados Unidos. Ya desaparecieron esos créditos. Es decir, la inversión en Estados Unidos, en Puerto Rico, norteamericana, es tratada de la misma manera que es tratada la que se ubica en República Dominicana o en Singapur. Porque son corporaciones foráneas controladas básicamente, y eso se ubican en todas partes del mundo. Apareció la 936 y los esfuerzos de enmienda, llámese 933A, 956, 30A, ninguno ha dado fruto, pero se insiste en ellos, y al insistir en ellos están demostrando que todavía ni en el diagnóstico ni en la propuesta nos estamos poniendo de acuerdo. Así que eso se acabó. Por otro lado, el asunto de la desigualdad, hace unos 5 o 6 años la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, hizo el único estudio que ha hecho sobre Puerto Rico. Y vinieron unos economistas de México y de la CEPAL a hacer el estudio junto a otros economistas puertorriqueños, y una de las sorpresas que ellos recibieron fue lo alto que era el llamado coeficiente Gini, que lo que hace es medir la igualdad o desigualdad en la distribución de los ingresos. Y encontraron que el coeficiente Gini de Puerto Rico era más alto, es decir, demostraba más desigualdad que en el de la mayor parte de los países latinoamericanos. Para encontrar índices de desigualdad análogos tenían que compararnos con Guatemala, con Brasil, que tienen índices de desigualdad bien altos, pero el nuestro era mucho más alto que el de Costa Rica, digamos. Y eso, cuando uno se lo dice a los puertorriqueños, yo lo dije en un programa de radio y los analistas me dijeron, no puede ser. Hay una negación extraordinaria, porque es que eso no puede ser. Bueno, cuando tú te confrontas con él, no puede ser, va a ser muy difícil la concertación, así que la concertación va a tener que ser precedida por un extraordinario esfuerzo titánico de carácter educativo. El problema es que el tiempo se nos está acabando, se nos está haciendo tarde, como decía el famoso narrador deportivo. Claro, la esperanza nunca muere. Para la concertación, la crisis, la necesidad quizás ayuda. Porque siempre, como para la formación de cooperativas, las cooperativas se fundan cuando 5 o 6 personas empiezan a dialogar sobre un problema y reconocen que tienen un problema y que tienen que actuar colectivamente para solucionarlo. Y yo creo que ahora estamos comenzando a reconocer que tenemos un problema. La economía de Puerto Rico y la sociedad puertorriqueña no está funcionando. Y eso pues, se traduce en índices de empleo bajísimos y en índices de criminalidad altos, en mucho desorden social, mucha disfuncionalidad que se está dando en todos los órdenes en Puerto Rico. Las noticias de prensa pues lo confiesan todos los días. Yo creo que el reconocimiento de eso tiene que empujarnos, obligarnos a sentarnos a la mesa del diseño institucional. Con ese último comentario, yo creo que debemos de empezar todos los días la búsqueda de ese consenso tan difícil, tan complejo y aparentemente inalcanzable, pero la historia lo que nos prueba es que de la crisis salimos también, de una forma o de otra. El mundo ni desaparece, vamos a salir de esta también, con mucho más trabajo, pero vamos a salir.
Doctor, ha sido un verdadero placer tenerlo nuevamente con nosotros en esta sala Jesús de Piñero y en esta ocasión en Utopística. Estamos seguros que en algún momento próximamente lo vamos a tener nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Jaime Parch por haber compartido con nosotros este programa y como siempre por habernos cedido tan gentilmente esta sala. Le agradecemos también al profesor Radamés Barreto por su trabajo detrás de la cámara. Amigas y amigos internautas, los esperamos el próximo viernes.